en las manos de Dios, sino que Él nos ha tomado para que veamos en nosotros mismos su gloria. Porque ¿quién tiene poder para cambiar y transformar el hombre? Solamente el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, ahí podemos ver que para que el instrumento pueda trabajar conforme a la voluntad de Dios, tiene que tener santidad. Amén. Amén. Y tiene que tener limpieza. ¿Ya? Apartarse de todo lo que es contaminación, tanto de carne como de espíritu. Y de eso Dios se agrada. ¿Ya? De eso Dios se agrada. Cuando el instrumento es tomado por Dios, el mismo Espíritu administra. Porque para poder saber lo que Dios quiere, uno tiene que tener comunión directa con Dios. Porque si yo no sé lo que tengo que decirle a mi hermano, ¿cómo le voy a ir a profetizar? Si no sé lo que Dios le quiere decir. ¿Me entiende? Entonces, para eso, tiene que haber una comunión directa para con Dios. Tiene que el instrumento aprender a escuchar la voz de Dios. Para tener una comunión con el Espíritu de Dios, porque no es una emoción, sino que es tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Amén. Y para tener el encuentro con el Espíritu de Dios, uno debe aprender a subir, porque Dios está arriba, nosotros estamos abajo. El Espíritu tiene que venir de arriba a nosotros, ¿ya? Y a nosotros hablarnos, ¿ya? Entonces nosotros, para subir a la presencia de Dios, o debemos orar con el corazón, o debemos cantar con el corazón, no de labios. No debemos orar de labios, porque si oramos de labios, más allá del techo, la oración no va a pasar. Y si cantamos de labios, nos va a pasar lo mismo. Pero si cantamos de corazón, ahí se va a manifestar el Señor, porque estamos abriendo la puerta de nuestro corazón. Amén. Y si abrimos la puerta, viene Él. Amén. Dice, si escuchares hoy mi voz, y que abrieras, ¿ya? Yo entraré a Él. ¿Me entiendes? Entonces, es necesario que el instrumento, no solo el cuidarse, sino también debe aprender a tener la comunión directa con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es prudente. Amén. Entonces es muy necesario que el instrumento que es usado por el Espíritu de Dios sea y tenga prudencia. Amén. Todo exceso es malo en el Espíritu de Dios. Porque son las cosas delicadas. Todo exceso es malo. Si yo le pongo aquí una torta y se la doy a uno que se coma la torta, aunque le guste la torta, no se la va a comer toda. ¿Por qué? Porque le va a producir náusea, asco de comer eso dulce. Aunque todos sabemos que la torta es rica. Así también lo del Espíritu. El Espíritu es prudente. Por lo tanto, el instrumento que trabaja por el Espíritu de Dios también debe ser prudente. Gusta lo del Espíritu de Dios, pero cuando se alargan las cosas, también molestan, también hostigan, también se ve que hay exceso. Y el exceso Amén. es de Dios. Sí, Señor. Por eso que todo instrumento debe ser prudente. Sean pocas tus palabras, pero sazonadas, nos habla la palabra de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, el instrumento también debe ser prudente para trabajar. No porque el Señor lo tome para profecía, se va a estar profetizando y levantándose una y otra vez dentro de la reunión.
¿Ya? El instrumento, si Dios lo ocupa, lo va a levantar y lo va a usar en una profecía y ya. Y ya. Si es necesario, para otra cosa lo puede levantar, pero no para la profecía que hizo, porque ya la dijo. Amén. Dios no le va a repetir. Si a mí el Señor me dice va a orar a las 7 de la mañana, no me va a estar diciendo después que voy a tener otro horario o despierta, porque a mí es la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Entonces, es ahí como tienen que ver que las cosas no son como uno quiere. No es como los demás quieran. O yo me voy a levantar para que vean que soy un instrumento en las manos del Señor. No. El instrumento se ocupa cuando Dios quiere. Es Dios el que lo va a trabajar, no nosotros. Amén, gloria a Dios. Y es como Dios quiere. ¿Ya? Como Dios quiere. No como nosotros queremos. No como nosotros queremos. Porque lo que estamos haciendo es solamente siendo un vehículo para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. ¿Ya? Es Dios el que la mueve. Es Dios el que la lleva. Dios revela la necesidad que hay en tal hermano y el instrumento se mueve y va donde el hermano que la manda el Señor. Hace el trabajo y vuelve a su asiento. Lo puede levantar en una oración, en una alabanza, porque también debe ser ordenado el instrumento. Nunca el instrumento debe levantarse cuando se está leyendo la palabra o se está exhortando, porque la palabra de Dios es la profeta mayor. ¿Ya? La profeta mayor. ¿Ya? Entre más consagración tiene el instrumento, entre más busca de Dios, va a ser usado con mayor prudencia. Con mayor prudencia. ¿Me entienden? Depende de uno. Depende de uno. Siempre recuerden que los excesos son malos. Todo es bueno. Todo me es lícito, dice la palabra de Dios. Pero no todo. ¿Me entienden? Más vale que busquen lo del Espíritu, todo, y participen todo, que otros se cansen y se vayan. ¿Me entienden? Porque eso no es de Dios. Todo lo de Dios se encierra en la prudencia y en el amor. Lo que sale de ahí no es de Dios. Porque Dios es amor. ¿Ya? Y en ninguna parte de que ustedes vean, lean, van a ver que en ninguna parte hay excesos en el Señor. Y Él es la plantilla para nosotros. Él van a ver y no van a encontrar ningún exceso en todo lo que se habla de Él en la Biblia. Porque Él era sabio y era prudente. ¿Me entienden? El instrumento es igual tiene que ser. Porque si es el instrumento en las manos de Dios, solamente el vehículo y es Dios el que lo hace. En Él está la prudencia, en Él está la sabiduría, en Él está el respeto a los demás. Entonces el instrumento de Dios tiene que cuadrarse en eso, cuadrarse en lo que es su plantilla, en lo que el Señor le ha enseñado, en cómo tiene que conducirse en las manos del Señor. ¿Ya? Amén. Dice, como está escrito, el 9, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No todas las iglesias conocen el Espíritu de Dios. Y no en todas las iglesias se manifiesta el Espíritu de Dios. Entonces el que se manifieste en nosotros es una bendición tan grande, mis hermanos. Tan grande porque es como el Espíritu mismo está en nosotros mismos, en medio de nosotros. ¿Ya? Porque no venimos a calentar un asiento,
sino que venimos a tener un encuentro con el Espíritu de Dios. Que su palabra es viva y eficaz. Y cuántas veces el escuchar la palabra nos sana. Amén. Cuántas veces el consejo de la palabra nos ayuda a solucionar un problema. ¿Ya? Porque en la palabra, si tuviéramos por costumbre todos los días leer un trocito de la palabra, para que por medio de la palabra, del trozo que el Señor nos ha dado, nos condujéramos día a día, no habría errores en nuestras vidas. No habría errores. Porque a veces la oración no basta.